Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Rivera. Yo soy farmacéutica del Servicio de Farmacia del Hospital Sor María Ludovica, el Hospital de Niños de La Plata, y junto a mi compañera Sofía Lucini, hoy les vamos a hablar un poquito sobre las herramientas para la búsqueda bibliográfica y la lectura crítica de la información. Bueno, ante un interrogante científico, en el ámbito, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud, tenemos distintas estrategias de resolución del mismo, de ese interrogante. ¿Sí? Es decir, podemos resolverlo por la estrategia de la tradición, que es hacer lo que siempre se hizo en base a esa pregunta o a esa duda que tengo. Bueno, consulto a ver cómo se hizo siempre, es decir, hacer lo que indica la tradición. Podemos tomar otro camino y es consultar a expertos de la materia eh, o, a superiores, digamos, utilizando el criterio de autoridad. Es decir, voy y le pregunto a alguien que sabe mucho sobre este tema, que es experto en este tema, que trabaja en este tema, y le pregunto qué hacer con mi duda. La otra estrategia de resolución puede ser el método de prueba y error. Bueno, pruebo un camino, si me va bien o mal cambio, probando, ¿sí? El otro sería la estrategia de resolución utilizando el razonamiento lógico, ¿sí? Analizando el problema, veo cuáles son determinadas características por las cuales deduzco que tal o cual solución podría ser útil, o nos abocamos a lo que sería el método científico, ¿sí? Que es buscar en la bibliografía qué es lo que a nivel bibliográfico encuentro que es lo más acertado o lo que más se sabe sobre el problema, sobre ese interrogante científico, con el mayor nivel de evidencia. Por lo tanto, acudir, digamos, a qué es lo que en bibliografía se encuentra para responder este interrogante científico. ¿Qué es lo que hay en la bibliografía disponible y lo más actualizado y con mejores niveles de evidencia para responder este interrogante científico? Sobre todo en ciencias de la salud, donde, digamos, los conocimientos van cambiando a lo largo del tiempo, es sobre todo donde vamos a hacer mayor hincapié y es lo que vamos a fomentar y lo que sería más responsable realizar, resolver estos interrogantes científicos que se nos plantean en la práctica diaria a través del método científico. ¿Sí? Acá podemos ver en la imagen que el paciente le pregunta al médico: doctor, ¿está usted seguro que este antibiótico me va a quitar el dolor de cabeza que tengo? Y el médico le contesta: claro, tengo más de 30 años de experiencia, ¿no? Eso sería una resolución por la tradición o el criterio de autoridad, ¿sí? Pongámonos del lado del paciente y pensemos en si nosotros fuéramos los pacientes, cómo nos gustaría que encaren algún interrogante que se plantee con nuestra propia cuerpo, ¿no? Nos gustaría que nos den lo mejor, lo que más evidencia tenga para resolver el problema que yo tengo, ¿no? Lo que sea más seguro, lo que esté mejor probado, eso es lo que nos gustaría que a cada uno de nosotros, digamos, se nos aplique, por ende, bueno, a todos los pacientes, y sería lo más correcto realizar en el ámbito de las ciencias de la salud. Bien, entonces, es lo que decía, estar actualizados y conocer los avances en las distintas disciplinas no es solamente necesario para realizar investigación, ¿sí? Sobre todo en ciencias de la salud. No es solamente necesario para investigar o desarrollar algún tema, sino que es fundamental para el desempeño profesional diario, ¿sí? Al realizar búsquedas bibliográficas y estar actualizados no es algo que solamente lo vamos a hacer cuando querramos hacer una investigación,
sino es algo que deberíamos interiorizar e incorporar en nuestra práctica profesional diaria. ¿Sí? No es solo algo de la investigación, sino que debería ser algo que forme parte de nuestro trabajo. ¿Sí? Acá pueden ver algunos de mis compañeros del servicio de farmacia del Ludovica. Tal es así, tan importante es esto de estar actualizados, que ya en el modelo de práctica profesional, que es un instructivo desarrollado por la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, que sirve como guía de práctica profesional de las farmacias de hospitales de la Argentina, uno de los objetivos generales de este modelo de práctica es generar un modelo de práctica profesional que sea sostenible en todo el país, que que asegure una farmacoterapia individualizada, segura, costo efectiva, basada en la mejor evidencia científica disponible, ¿sí? Es decir, que esto de utilizar la mayor evidencia científica disponible en nuestra práctica diaria es un objetivo general de la asociación que nuclea a los farmacéuticos de hospital. Bueno, ¿y cómo abordamos este camino de realizar una búsqueda bibliográfica y de estar actualizados? En primer lugar, lo más importante es formular una pregunta clara a partir de un problema que observamos y que queremos analizar. En segundo lugar, realizar una búsqueda sistemática de las mejores pruebas disponibles en bibliografía que respondan a esa pregunta o a ese problema. Por otro lado, en tercer lugar, valorar críticamente la evidencia científica encontrada, ¿sí? Analizar aquello que encontramos. Y el último paso, y muy importante, es adecuar la práctica clínica diaria, ¿sí? Adecuar nuestra tarea a la evidencia científica encontrada, ¿sí? De acuerdo a ese problema. Estar actualizados puede ser abrumador si hay más de 20.000 revistas médicas, se publican más de 2 millones de artículos por año, y además teniendo en cuenta que no todo lo que leemos o todo lo que encontramos o todo lo que está publicado es de relevancia clínica, tiene sentido científico, tampoco tenemos el tiempo y la capacidad, ¿no? Para leer todo lo que se publica continuamente. Por eso es muy importante ser eficientes en la búsqueda, ¿sí? Para llegar a obtener algún resultado de la misma y alguna respuesta a nuestro problema, la mejor respuesta a nuestro problema. Por lo tanto, en realidad tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de información, ¿no? y la confusión. Ninguno de los extremos serían adecuados, ¿sí? Digamos, ni tan poca información, ni tanta información que no podamos aplicar sería lo correcto, sino lo ideal sería encontrar un equilibrio, ¿no? Entre tener toda la mejor información y la más valiosa para que nuestra confusión sea la menor y bueno, no nos terminemos mareando tampoco en un mar de información que tampoco sería útil si no la podemos llevar después a la práctica. Entonces, ¿cómo empezamos? Lo más importante siempre a la hora de empezar es establecernos preguntas claras, ¿sí? Preguntas lo más chiquitas y concretas posibles. Tratar de definir el problema a algo lo más acotado posible. Hay mucho cuando leemos sobre este tema, sobre cómo elaborar preguntas, sobre herramientas que nos faciliten para realizar preguntas. Es mucho más difícil elaborar la pregunta correcta que encontrar la respuesta, ¿sí? A veces estamos navegando buscando algo que no sabemos bien qué es. Por lo tanto, lo más importante es establecernos siempre preguntas claras, concretas, concisas, para luego desarrollar estrategias de búsqueda, ¿sí? Que estas estrategias de búsqueda no dejan de ser un ejercicio.
que se puede ir mejorando a medida que lo realizamos. Y finalmente, de todo esto que encontramos, por medio de estas estrategias de búsqueda que planteamos, realizar una lectura crítica, ser capaces de realizar una lectura crítica de lo que encontramos, ¿sí? De analizarlo y ver dónde y a qué cosas le tengo que prestar atención principalmente. En cuanto a las preguntas, en las ciencias de la salud pueden dividirse según sean más o menos concretas, en generales o específicas. A menudo, para dar respuesta a una pregunta general, necesitamos descomponerla en varias preguntas específicas. Las preguntas generales son aquellas qué, cuál, cómo, cuándo. Son muy frecuentes al inicio de nuestra práctica profesional. A medida que adquirimos experiencia con los problemas clínicos, las preguntas son mucho más específicas, es decir, cuanto yo más sé del tema, en general son más puntuales y específicas las preguntas que me hago. Es decir, que una pregunta sea o general o específica va a depender del grado de conocimiento que yo tenga del tema, de mi experiencia en realizar preguntas para hacer búsquedas bibliográficas, de cuánto conozco del tema, ¿sí? Del tiempo. Pero bueno, lo importante es, cuando no conozca un tema, cuando no sepa nada, lo más probable es que me plantee preguntas generales, pero cuanto yo más experiencia tenga, más sepa, tratar de hacer la pregunta siempre lo más específica posible. Es decir, tomarme todo el tiempo necesario para concretar bien esa pregunta, pensar bien a dónde quiero enfocarme. Esto es muy importante, darle el tiempo que necesitamos para plantear bien, bien, bien a dónde queremos llegar. Si no, va a ser imposible que lleguemos a algo. Una herramienta muy útil para elaborar este tipo de preguntas concretas y útiles para realizar una búsqueda bibliográfica adecuada es la metodología PICO, que sería desglosar una pregunta en estos 4 grandes ítems, ¿sí? En la P, que sería el paciente o problema al que está referido mi búsqueda. La I, ¿cuál es la intervención que yo quiero analizar? ¿Sí? Si es el efecto de determinado medicamento, por ejemplo. La C es cuál va a ser la comparación de esa intervención que quiero analizar. Y la O, el outcome o el resultado, ¿sí? Las variables clínicas que se derivan de la intervención. Esto, pensar de acuerdo a estos parámetros de la pregunta PICO, nos va a ayudar a organizarnos para definir concretamente la pregunta, para abarcar bien todos los aspectos importantes de una investigación. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a partir de esta pregunta que es totalmente general, ¿sí? Que dice cómo se realiza la profilaxis antibióticas de ITU, que es infección del tracto urinario en niños, ¿sí? Sí, es una pregunta muy general, habla de que quizás yo no sepa mucho sobre cómo es la profilaxis antibiótica de la ITU en niños, pero ¿cómo podemos transformar esta pregunta, que es muy general, en algo bastante más concreto utilizando la metodología PICO? ¿Por qué es importante llevarla a algo concreto? Porque si no, lo que vamos a encontrar, ya dijimos que hay muchísima información, va a ser tanto que no nos va a servir. Cuanto más lo enfoquemos a lo concreto, mejor va a ser. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta general, lo único que tenemos es el paciente o problema, que sería la profilaxis, en este caso sería la profilaxis antibióticas de ITU en niños, ¿no? Pero ¿cómo podemos agregar el resto de los componentes de la pregunta PICO para transformar esta pregunta en algo concreto? Por ejemplo, la intervención que podría querer analizar es el uso de TMS, que es la trimetoprima sulfametoxazol, en la profilaxis antibiótica de ITU en niños. Esto ya habla de que yo ya sé que se puede utilizar el TMS en profilaxis antibióticas de ITU. Por eso decimos que cuanto más concreta hacemos la pregunta, más sabe el investigador sobre el tema. Pero bueno, supongamos que esta es la intervención que queremos analizar. Podríamos pensar en un comparador, ¿no?
de acuerdo a la pregunta pico, que en este caso podría ser el uso de cefalexina. Yo ya sé que la cefalexina se puede usar como profilaxis antibiótica de hipo en niños. Entonces me puede interesar comparar el uso de TMS con el uso de cefalexina. Ahí voy acotando mucho más esta pregunta en algo bien concreto. Y el resultado o outcome que me podría interesar en cuanto a esta comparación es, ¿se reducen las hospitalizaciones por ITU usando TMS o en comparación con cefalexina? ¿Sí? Estaría yendo a algo mucho más concreto. Y así cambiaría esta pregunta totalmente general a una mucho más específica que podría ser: ¿reduce el número de hospitalizaciones por ITU la profilaxis antibiótica con TMS en comparación con cefalexina en niños? Ven como entre una pregunta y la otra hay mucha más información, pero a la hora de buscar voy a buscar cosas muchísimo más concretas. Bueno, entonces en una búsqueda bibliográfica es muy importante establecer de manera muy clara cuáles son los objetivos de la búsqueda. A través de esta metodología PICO, establecer una pregunta PICO, ¿sí? Que a partir de ella, a partir de esta pregunta PICO, yo voy a sacar cuáles son los términos que van a representar mi búsqueda, para luego seleccionar las fuentes de información que voy a utilizar para realizar la búsqueda y plantear estrategias para llevarla a cabo. La pirámide de Jaynes o de las 6 S, antiguamente conocida como las 4 S, es una pirámide de jerarquización de estudios en niveles de evidencia, ¿sí? Contiene 6 niveles de información y en este modelo, cuanto más arriba del vértice, digamos, de la pirámide esté una fuente de información, más pruebas o evidencias preevaluadas y filtradas contendrá. ¿Sí? Es decir, que es una pirámide que agrupa los distintos tipos de fuentes de información. ¿Y para qué sirve este tipo de pirámides o de herramientas? Sirve para que seamos eficientes con nuestra búsqueda, ¿sí? Lo más importante es que debemos empezar buscando la información que esté preevaluada, ¿sí? Que esté, por lo tanto, más arriba en la pirámide de las 6S, e ir bajando en los distintos niveles si no encontramos nada, ningún documento elaborado que corresponda a un nivel superior, ¿sí? Es decir, en esta pirámide, lo que esté más en el vértice va a tener una mayor evidencia, un mayor soporte para tomarlo después para analizar, ¿sí? Es decir, lo más eficiente es empezar siempre con aquellas fuentes bibliográficas que nos devuelvan una mayor evidencia científica. En este caso, bueno, en la pirámide de Jaynes podemos ver, ahí me sale cortado, no sé por qué, que en el vértice tenemos los sistemas, luego ahora vamos a ir viendo cuál es cada uno, luego los sumarios, la sinopsis de síntesis, la síntesis, sinopsis de estudios y los estudios. La que era de 4S, no tenía las que son sinopsis, ¿no? Sinopsis de síntesis y sinopsis de estudios. Ahora vamos a hablar de todas. La única que no conozco yo, que no tengo un enlace para pasarles, es de los sistemas. Pero bueno, puedo explicarles teóricamente qué significan, ¿no? Son sistemas de soporte a la decisión, ¿no? Son sistemas integrados a las historias clínicas. ¿Qué son? Son sistemas informáticos que recopilan de manera sistemática la mejor evidencia científica disponible. De manera que, tras la introducción de las circunstancias de un paciente determinado, concreto, que tengamos, que se nos presente en nuestra práctica, en ese programa informático, este programa nos devolverá las recomendaciones, las mejores recomendaciones basadas en la evidencia, pero que se ajustan para este paciente concreto, ¿sí? Es como lo ideal, porque combina los mejores niveles de evidencia con el paciente concreto, ¿sí? Lo lleva al paciente concreto. Yo, en la práctica nuestra diaria, la verdad es que no conozco ninguno, pero bueno, existen y serían el mayor nivel de evidencia
Por eso están en el vértice de la pirámide. Luego, a ver si puse... Sí. Luego vienen los sumarios, que son las guías de práctica clínica. Ahora vamos a ver la sinopsis de síntesis, que la síntesis son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, y la sinopsis de síntesis son los análisis de estas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Luego tenemos la sinopsis de estudios y los estudios propiamente dichos. Vamos a ver un poquito de esto. Bueno, esto es lo que les decía, siempre estas herramientas sirven para que seamos eficientes y iniciar la búsqueda desde el vértice de la pirámide hacia abajo, es decir, de aquella información que ya esté bastante pulida, evaluada, siempre que esté disponible, ¿no? Si dependerá de si el tema que buscamos es nuevo o es un tema que ya tiene varios años, cuánta evidencia encontremos y de cuántos niveles, ¿no? Siempre que exista, siempre va a ser mucho más eficiente que arranquemos por toda aquella información que esté preevaluada y analizada, es decir, por las fuentes de información que estén más arriba en esta pirámide, ¿sí? Es decir, por las guías de práctica clínica, luego por las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, y después recién pasar a los estudios individuales. Bueno, entonces yendo de arriba de la pirámide para abajo, ya explicamos teóricamente qué eran las síntesis. Luego tenemos los sumarios, ¿sí? Que los sumarios son las guías de práctica clínica, ¿sí? Que son compendios de la evidencia científica sobre un tema concreto que incluyen a los metaanálisis y las revisiones sistemáticas y a estudios individuales de alta calidad. Incluyen todos estos y lo que hacen es el objetivo es elaborar recomendaciones. Lo importante de esta guía de práctica clínica es que estén elaboradas con una metodología formal, explícita, que sea reproducible, basada en una valoración rigurosa de la bibliografía y de los artículos de los cuales parten, ¿sí? Son trabajos que evalúan, buscan y analizan y jerarquizan toda la información disponible en los distintos niveles, con el objetivo mismo de elaborar una recomendación, ¿sí? Estaría toda la información ya procesada. ¿Y dónde podemos encontrar estas guías de práctica clínica o sumarios? Bueno, perdón. Lo importante y lo que vamos a ver cuando encontramos guías de práctica clínica de alta calidad es que cada recomendación que se haga en la misma, en dicha guía de práctica, cuente con cuáles son los niveles de evidencia sobre esa recomendación y los grados de recomendación de cada aseveración de estas guías de práctica clínica. Si es muy importante, esto tiene que ver con la metodología llevada a cabo para realizar esta guía de práctica clínica. Entonces, como les decía, ¿dónde podemos encontrar estas guías de práctica clínica? La iniciativa Guía Salud es el referente español, ¿no?, de guías de práctica clínica. Mientras que acá les dejo el enlace, en esta página podemos encontrar guías de práctica clínica, mientras que a nivel internacional los referentes más conocidos elaboradores de guías de práctica clínicas son el SAIN, que acá tienen el enlace, y el NICE, ¿sí? Estas organizaciones utilizan una metodología que está protocolizada, explícita para llevar a cabo estas guías, y se basa en los principios de la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Son guías de práctica clínica altamente reconocidas y de muy buena calidad metodológica y científica. Pero bueno, la cantidad de guías, de sumarios o de guías de práctica clínica que pueden realizar o crear estas entidades es limitado, ¿sí? Entonces también ahí podemos
buscar guías de práctica clínica en otros lugares, ¿sí? Existe una multitud de textos que dicen ser sumarios, de evidencia o guías de práctica clínica, que en realidad no llegan a serlo, ¿no? Debido a que la metodología de trabajo no es poco evaluada y profunda. Pero, sin embargo, tenemos bases de datos que agrupan guías de práctica clínica de alta calidad. Como por ejemplo el National Guideline Clearinghouse, que acá tienen el enlace, o la base de datos TRIP Database, son herramientas donde podemos encontrar guías de práctica clínica de buena calidad. Por ejemplo, el National Guideline Clearinghouse incorpora sumarios de evidencia que cumplen con ciertos requisitos metodológicos que se revisan de manera periódica. En Trip Database, el principal objetivo es ayudar a encontrar evidencia de forma más rápida y podemos encontrar guías de alta calidad. Lo que sí hay que tener en cuenta, siempre hay que hacer una lectura crítica de lo que encontramos, por eso esto va a ser la segunda parte de nuestra charla. Otras bases de datos también donde podemos encontrar guías de práctica clínica es esta que se llama Epistemónicos. También les dejo el enlace, se pueden hacer búsquedas en español, aunque hay que tener en cuenta que los resultados van a estar en inglés. Y al igual que, bueno, que en TRIP podemos encontrar guías de alta calidad, sin embargo, bueno, no todas están desarrolladas en base a una metodología basada en la evidencia, así la lectura crítica siempre es muy importante. Y también podemos encontrar guías de práctica clínica en UpToDate, que es una herramienta también muy, muy útil, que en general utilizamos más casi como un formulario farmacoterapéutico, pero también tiene un buscador para realizar búsquedas, ¿no? Y podemos encontrar guías de práctica clínica. Bueno, bajando la pirámide de Haynes, tenemos la sinopsis de síntesis, que la síntesis es lo que viene después, ¿sí? Son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, la síntesis. Entonces, la sinopsis de síntesis, serían evaluaciones o lecturas críticas de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿sí? Sería como un procesamiento mayor de la información, que trata de establecer cuál es la calidad metodológica de estas, y así establecer si las conclusiones son adecuadas de acuerdo a su fortaleza interna. Hacen un resumen de las revisiones y un juicio de valor sobre su utilidad y su aplicabilidad. Por ejemplo, podemos encontrar este tipo de fuentes de información en la Universidad de York. Acá también les dejo el enlace. Luego, propiamente dichas, tenemos la síntesis, ¿sí? Que la síntesis, repito, son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Analizan, evalúan y sintetizan de forma cuantitativa los datos de los estudios individuales, ¿sí? La información está más procesada que en los estudios individuales. Es muy importante que en este tipo de fuentes esté descrita cuál es la metodología seguida, de forma que sea lo más objetiva, transparente, clara posible, y lo que es más importante, que sea reproducible, ¿sí? Esto te asegura que sea de una buena calidad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el objetivo final de la síntesis no es establecer recomendaciones como si lo eran las guías de práctica clínica, sino ofrecer un análisis del conocimiento actual, tanto de los estudios a favor o en contra de determinado tema, ¿sí? Agrupan estudios y los analizan de manera cual y cuantitativa. ¿Y dónde podemos encontrar estas síntesis o metaanálisis o revisiones sistemáticas? Bueno, la Cochrane es la entidad internacional más prestigiosa, digamos, referente en esta temática. Es una entidad sin fines de lucro que lleva publicados desde los años 80 revisiones sistemáticas y metaanálisis. Consultar la Cochrane es, bueno, sin duda un punto de partida para buscar este tipo de estudios y la mejor opción para encontrarlos, ¿sí? Metaanálisis, por ejemplo, de la mayor calidad posible. Acá también les dejo el enlace.
Pero bueno, no es únicamente en Cochrane donde podemos encontrar revisiones sistemáticas y metaanálisis, sino también en las bases de datos que también ya mencioné anteriormente, como TRIP o epistemónicos, o inclusive en PubMed, que uno cree que solamente ahí podemos encontrar estudios individuales. También podemos encontrar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Bueno, y finalmente llegando a la base de la pirámide de fuentes de información, tenemos, antes de llegar a la base, tenemos la sinopsis de estudios, que son evaluaciones o lecturas críticas de estudios individuales que tratan de averiguar la calidad metodológica de dichas publicaciones e identificar si las conclusiones son acordes al diseño, ¿sí? No tienen la intención de fusionar o sintetizar estadísticamente los datos, como los metaanálisis, sino simplemente hacer un análisis sobre un estudio en concreto, ¿sí? Estos los podemos encontrar, por ejemplo, en esta revista, Journal Club, que se la denominan revistas secundarias, ¿sí? En este tipo de revistas existen publicaciones dedicadas a hacer evaluaciones sobre estudios. Me estaba salteando este paso. Y finalmente, sí, en la base de la pirámide tenemos los estudios propiamente dichos, ¿sí? Que no son una fuente de información preevaluada o filtrada en sí misma, pueden ser de calidad variable, y es donde debemos aplicar sobre todo la lectura crítica. Si bien tenemos que realizar una lectura crítica en todos los niveles de las fuentes de información, en los estudios individuales va a ser donde cobre mayor relevancia porque la información va a estar pura, digamos, no va a estar evaluada. La base de datos más utilizada para que agrupa estos estudios individuales es Medline, pero no es la única, ¿sí? Acá podemos ver que Medline es la base de datos de la National Library of Medicine. A través del portal de PubMed accedemos a la base de datos Medline. Esta base de datos utiliza el término controlado MESH, ahora vamos a ver qué significa. Tiene referencias desde 1948 y es de acceso gratuito. Pero bueno, como les decía, no es la única base de datos en ciencias de la salud que disponible. También existen bases de datos como Embase, y la otra más importante es LILACS, que es de la sigla de la Literatura Latinoamericana de Información en Ciencias de la Salud, que está creada por BIREME, que es la Biblioteca Regional de Medicina. A esta base de datos se accede a través del portal de la Biblioteca de Salud, sí, digo mal, no, ahí tenía que ir para atrás, perdón. Y el término controlado que utiliza es DEX. Ahora vamos a ver qué significa esto. Esto era Biblioteca Virtual de Salud, perdón. Y es también de acceso gratuito. Ahora vamos a ver algunas diferencias con Medline. Y hay otra base de datos que se llama Índice Médico Español. Algunas diferencias entre Medline y LILACS. Medline es bastante más anterior, ¿sí? Tiene referencias data desde 1950, mientras que LILACS desde 1982. Medline tiene bastante más citas de artículos, 15 millones contra 402.000 citas en LILACS. Medline agrupa a 4.800 revistas, solo un 1% de origen latinoamericano, mientras que LILACS tiene menos revistas, 1.103, pero el 100% es de origen latinoamericano. El idioma principal de la base de datos Medline es inglés, mientras que en LILACS es el español y luego el portugués. Y bueno, acá está el lenguaje controlado que utiliza Medline es Mesh y LILACS DEX. Ahora vamos a ver qué es esto. Bueno, ¿qué es esto de el tesauro o lenguaje controlado? ¿Sí? Podríamos llamarlo como un diccionario. Es un listado de palabras o términos controlados que se utilizan para representar un concepto, ¿sí?
El objetivo de utilizar lenguajes controlados en las bases de datos es normalizar los términos, ¿no? De esta forma, facilitar la comprensión y la comunicación y la búsqueda, ¿no? Porque, bueno, puede haber distintos términos que hablen de lo mismo. Entonces es importante en las bases de datos buscar y saber, digamos, cuál es el descriptor, se llama, que hace referencia a determinado concepto o determinado tema. ¿Sí? Esto va a facilitar las búsquedas y además es importante saber qué significa, porque siempre que se indexa, es decir, que se incorpora determinada fuente de información en una base de datos, se le van a asignar descriptores, es decir, palabras claves a través de las cuales voy a poder acceder a esa información. ¿Sí? Es un lenguaje controlado, un diccionario sería. Cada registro de PubMed va a tener asignados unos términos, es decir, palabras o descriptores, que van a definir de manera exacta un tema, ¿no? Todos los temas que hablen sobre lo mismo se les va a asignar los mismos descriptores, de manera que al buscarlos me arroje toda esa información. Por ejemplo, un autor puede hablar de utilizar la palabra flu o la palabra grip para hablar de la gripe, y en realidad van a hablar sobre el mismo tema. Pero entonces el descriptor que se va a utilizar el descriptor mesh que se va a utilizar en la base de datos Medline va a ser influenza human, ¿no? Es decir, todo lo que hable de flu, grip, todo lo van a unificar dentro de un mismo descriptor, de una misma palabra, de un mismo término, para facilitar la indexación, digamos, y la búsqueda. ¿Sí? Entonces el término o el tesauro o el descriptor aceptado para todo lo que sea gripe, flu, va a ser influenza humano. Y así es con cada término que utilizamos dentro de la ciencia de la salud. Hay una página que está muy buena, que también se las dejo acá, les dejo el enlace, que es para consultar cuáles son estos términos normalizados que se utilizan en las bases de datos de ciencia de la salud, que es descriptores en ciencia de la salud, que son los términos que utiliza la base LILACS, que es esta página de la Biblioteca Virtual en Salud, donde podemos ir a donde dice consulta, a consultar el descriptor, ¿no? Entonces, a ver si está grabando bien, sí. Podemos buscar, por ejemplo, como descriptor o como palabra o como tesauro, como le quieran llamar, atención primaria. Y entonces acá nos tira cuál es el descriptor en inglés, que es Primary Health Care, cuál es el descriptor en español, que en realidad no es atención primaria, sino acá nos dice que es atención primaria de salud, y también nos dice cuál es el descriptor en portugués. Y fíjense que acá teniendo el descriptor en inglés, podemos ir a la base de datos Medline, ¿sí? Y buscar por término mesh como Primary Healthcare, ¿sí? Yo ya sé que este es el término que agrupa todo lo que tiene que ver con atención primaria dentro de la base Medline, que acá esta sería la página de PubMed. Una cosa que creo que no dije, que es importante, es que además estos términos o este tipo de diccionarios tesauros tienen una estructura como de árbol, entonces hay términos que jerárquicos, digamos, están en una estructura jerarquizada, donde hay términos que contienen a otros, ¿sí? Es todo un árbol de definiciones y de términos, donde algunos términos contienen a otros, ¿sí? Normaliza, pero también jerarquiza y ordena los términos. Otras herramientas, bueno, la estrategia de búsqueda es la utilización de operadores, lo que se conoce como operadores booleanos o conectores, sí que es importante utilizarlos de manera correcta. Son operadores lógicos que permiten combinar los distintos términos de la búsqueda. Por ejemplo, and, or y not, ¿no? Utilizando el operador booleano and, entre los términos A y B, vamos a
buscar aquella información que hable sobre A y sobre B. Bueno, el otro operador sería el OR. Si entre los términos A y B utilizamos el operador OR, nos va a buscar, nos va a traer toda aquella información que hable sobre A o sobre B, o sobre B, perdón. En cambio, si utilizamos el operador NOT, me va a buscar aquello que hable de A, pero que no hable de B, ¿sí? Es un operador de exclusión, mientras que el OR es un operador sumatorio, y el AND es un operador de intersección. Tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos estos operadores se pueden combinar, hay que combinarlos de manera adecuada y vamos a tener que utilizar los paréntesis. Y tengan en cuenta que siempre que utilicen paréntesis, combinando operadores, la búsqueda se desarrollará primero sobre aquello que está entre paréntesis. Por ejemplo, en este caso, fibromialgia and atención primaria o medicina de familia. La búsqueda primero se va a realizar sobre lo que está en el paréntesis, es decir, toda aquella información que hable sobre atención primaria o medicina de familia, y luego de esta información, cuál además y abre sobre fibromialgias. Además, a la hora de realizar búsquedas, hay distintos truncamientos, sellón, o caracteres que se pueden utilizar que permite recuperar distintas variantes de un mismo término de términos que tienen una misma raíz. Por ejemplo, el asterisco busca palabras con la misma raíz, el signo pesos podemos utilizarlo para reemplazar un carácter final, el signo de interrogación para reemplazar uno o varios caracteres dentro de una palabra, y todo aquello que busquemos entre comillas se va a buscar tal cual lo escribamos, ¿sí? Tal cual lo determinemos. No son los únicos, sí, pero son algunos tips a la hora de realizar una búsqueda. Seguramente con todo esto se nos abren muchísimos más interrogantes que al principio de nuestra charla, digamos, y bueno, esto sería lo adecuado, ¿no? Sería siempre que se generen preguntas, es algo bueno, digamos. No hay una única manera de realizar búsquedas bibliográficas, ni un único camino, ¿sí? Pero lo importante es conocer que existen este tipo de herramientas y que pueden ser muy útiles para enfocarnos y ser eficientes en nuestra búsqueda. Pero sobre todo lo más importante es ejercitarnos en esto. Como en cualquier otra área, realizar búsquedas es un ejercicio. Y van a ver que a medida que vayan realizando búsquedas y vayan conociendo las distintas bases de datos y las distintas páginas, se van a ir entrenando y cada vez las búsquedas les van a ir saliendo mejor. Es una práctica, es algo que se ejercita, que hay que probar, que va cambiando, que es dinámico, que todo el tiempo aparecen fuentes nuevas, así que es algo en lo que hay que echarse a andar, digamos. Pero bueno, conociendo las distintas fuentes de información disponibles y este tipo de herramientas, como la pirámide de las 6 S, nos puede dar una gran mano, una gran ayuda para organizarnos. Y bueno, para redondear esta primera parte, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Por lo tanto, bueno, los invito a leer por ustedes mismos para, bueno, sacarnos sus propias conclusiones sobre lo que encuentran. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la charla, que la va a dar mi compañera Sofía, sobre la lectura crítica de todo esto que encontramos mediante la búsqueda bibliográfica.